tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles, ya es media semana, ya iniciamos el mes, ya se da por casi terminado este 2020, que ha sido muy frenético en muchas cosas, pero bueno, hay que seguir el curso natural de todo esto. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros del día de hoy, al licenciado Héctor Romero. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a mis compañeros Uria, Gabriel, Osvaldo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos. Buenos días, un saludo a todos, un gusto, una edición más del Timbre. Así es. Surya, fuiste la última porque siempre los últimos serán los primeros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles para todos. Encantada de estar con ustedes, Héctor, Gabriel y contigo, por supuesto, Osvaldo. Claro que sí. Y obviamente antes de empezar, pues hay que recordarles que si de algo debemos de estar orgullosos los mexicanos es del tequila, y para esto tenemos que consultar la página del Consejo Regulador del Tequila, www.consejoregulador.crt.org.mx. Ahí nos darán más información, porque recordemos que el tequila es nuestro orgullo y así como eso tenemos que ser orgullosos en otras cosas. Pues para entrar en materia hay que tener muy presente lo que ocurrió el día de ayer, y esto es pues el segundo informe o el octavo, ya me confundí, no sé cómo están las cosas, pero no sé quién quiera arrancar al respecto de... Adelante, Uria. Pues formalmente solo fue un mensaje por el segundo año, o el segundo año de que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque su segundo informe ya lo rindió previamente en el mes de septiembre. Y de todos modos ha dado otros mensajes que al iniciar la administración se dijo que eran también informes, pero bueno, digamos que en este caso, lo del día de ayer, pues fue un mensaje haciendo un recuento de lo que el presidente dice que ha hecho después de 24 meses de gestión. Él dice que ya está prácticamente hecho todo lo que él se había propuesto, que ya está encarrilada lo que él denomina la cuarta transformación. En realidad, yo creo que no hay ni cuarta transformación, en todo caso podremos llamarle una tetrarregresión. No hay ningún nuevo régimen, estamos en el mismo régimen. Simplemente hubo un cambio de administración que con las formas democráticas que nos hemos dado los mexicanos, y que lamentablemente se desaprovechó ese bono democrático con el que ganó López Obrador, porque este presidente, 2 años después de su gestión, ya podemos, creo, sí hacer un balance. Es un presidente que decidió gobernar al margen de las normas, al margen de las instituciones, ignorar lo que el mandato de la Constitución establece claramente, estar publicando en el Diario Oficial de la Federación decretos que no modifican las normas, que no modifican ni la ley ni la Constitución, pero que en los hechos sí fomentan un tipo de política pública que está al margen de la ley. Eso hay que decirlo claramente, y que bien le ha ganado pues bastantes reveses en los tribunales. Por ejemplo, empezando con el problema de la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y luego el inicio de la construcción en Santa Lucía de parte del Ejército. Los amparos todavía no han sido resueltos de manera definitiva. Si bien las suspensiones ya no tuvieron ningún efecto, de cualquier forma, esos juicios siguen pendientes. Otro muy destacado, pues, es el hecho de que no se ha podido aplicar lo que el presidente intentó hacer con las empresas de energías limpias. En los tribunales, los jueces le dijeron: no, señor, usted no puede modificar la reforma energética
que le da piso parejo a todos los competidores y a todas las empresas que quieran participar en términos del área energética, en este caso lo que son las energías limpias, y ellas tienen ahora el mismo derecho que tiene la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que la intención del presidente López Obrador era la contraria. Para mí, el balance, contrario a lo que dice el presidente, que es muy optimista, pues el balance es muy negativo, muy preocupante en términos de Estado de Derecho y de destrucción de instituciones que muchos nos había costado construir a una buena parte de las generaciones en nuestro país. Sí, seguramente lo que nos dirá hoy en la mañana, o bueno, ya en este ratito que está diciendo, es que lo de ayer fue un éxito rotundo y total. Pero hablaba mucho, ¿no? De su inicio, empezó a hablar de un milagro social que eran las remesas. Y no sé cómo lo podemos descifrar esto, Gabriel. Tu micrófono. Sí, fíjate que yo considero que los principales logros materiales de la administración del presidente han sido, por ejemplo, reducir el dispendio en la administración pública federal, aunque el impacto presupuestal en realidad no pinta, ha sido muy modesto. Las medidas de austeridad en 2009 significaron apenas un ahorro de 28,536 millones, es decir, el 0,49% del presupuesto federal. Y en 2020 esas mismas cifras de austeridad, de los programas de austeridad del presidente, alcanzarían los 107,000 millones de pesos, y aunque ambas cifras aparentemente son relevantes en sí mismas, son menores o realmente muy menores en relación al tamaño total del presupuesto. También podemos decir que el gobierno ha fortalecido la investigación en el lavado de dinero y la evasión fiscal y la corrupción gubernamental a través de esta peculiar unidad de inteligencia financiera y el sistema de administración tributaria. Es decir, el combate a la corrupción básicamente lo ha hecho el presidente por la vía de los recursos, del seguimiento del dinero, bueno, habrá que verlo a mediano y largo plazo, cuáles son los efectos finales que va a tener. Lo que sí podemos decir es que la unidad de inteligencia financiera ha jugado un rol preponderante en el tema del combate a la corrupción y que tiene muchos más resultados acreditados que el mismo Sistema Nacional Anticorrupción, pues que parece ahí un adorno creado desde el periodo de Peña Nieto y que prácticamente no ha dado ningún resultado ni a nivel federal ni a nivel de los estados. También podemos decir que se ha combatido la defraudación fiscal de las empresas factureras que desviaban recursos y dejaban de pagar contribuciones con operaciones simuladas. Aunque estas medidas contribuyen a combatir la corrupción gubernamental y también contribuyen a reducir el precio de las adquisiciones y las contrataciones, el gobierno está lejos de ahorrar esos 500,000 millones de pesos anuales que el presidente López Obrador prometió al inicio de su periodo para combatir la corrupción. Y yo creo que uno de los temas pues, más discutidos es en los logros en materia social. El gobierno de la República ha expandido de forma monstruosa los programas sociales que llegan a amplios sectores de la población, aunque actualmente se carece de padrones de beneficiarios confiables y amplios segmentos de la población expresan poca satisfacción por la distribución de estos recursos. Algunos dicen, como le dijeron al presidente en Macuspana, que ni siquiera les han llegado o que no les llegan los apoyos a los jóvenes y a los apoyos destinados a las personas de la tercera edad. Bueno, nada más para tomar una dimensión de lo que ha significado en estos 2 años este programa, pasamos de 40,000 millones de pesos invertidos en el 2018 a 133,000 millones de pesos en el 2020. Ahora bien, los principales desafíos de la administración de López Obrador incluyen la sostenibilidad fiscal de este proyecto político, es decir, el presidente gasta, pero lo que no sabemos es de dónde van a salir todos los recursos para la terminación de esos proyectos de infraestructura en un esquema de equilibrio fiscal. Ello implica necesariamente una reforma fiscal
después de las elecciones del 2021, que tendría que ampliar la base tributaria y por ende la recaudación fiscal. Tal vez una reforma que no ha ocurrido por la elección que tenemos en puerta, pero que podría ocurrir después del 2021 y que de hacerse una profunda reforma fiscal que ampliara la base tributaria, yo creo que podría recuperarse parte de la confianza empresarial que se ha perdido en estos 2 años de gestión. Pero bueno, pues a la fecha, la confianza, al menos de los sectores financieros, se viene deteriorando. Otro desafío, y tal vez uno de los más sonados y de los más preocupantes a nivel internacional y nacional, es el apego irrestricto a la ley, o lo que se conoce como el Estado de Derecho. López Obrador ha dicho una y otra vez que la justicia está por encima de las leyes, y esto genera una enorme discrecionalidad para aplicar las leyes y fomenta un temor entre los empresarios de que las inversiones puedan realizarse con certeza en un país en donde las razones políticas y sociales parecen estar por encima de la propia Constitución. De forma que también existe duda de si la bandera anticorrupción del presidente es real y si muchas denuncias hechas contra los aliados políticos de AMLO, incluyendo la realizada contra su hermano Pío, no reciben la atención requerida en las instancias correspondientes del gobierno federal, toda vez que parece que en lo que va de este gobierno, las razones políticas están por arriba de las leyes y de las normas. Sí, es un tema que desde luego le genera mucho ruido al gobierno, ¿no? Incluso a medio discurso dice que se gobierna con austeridad, con autoridad moral, que no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. Pero pareciera todo lo contrario, ¿o no? ¿O usted qué opina, licenciado Fierro? Mira, yo creo que el discurso fue un buen documento político sin nada de realidad, puras situaciones incumplidas, una serie de frases de las que de plano nos podemos reír. Eso que dice que no hay uso faccioso de la ley, pues nomás hay que recordar el caso de Rosario Robles, hay que recordar el trato con tanta familiaridad que se le ha dado a Lozoya, que ni siquiera tocó la cárcel, el trato que le dio al general Cienfuegos ahora que lo repatriaron con bombo y platillo. Y pues entonces, si hablamos de impunidad, pues ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a lo fiscal, yo difiero un poquito de Gabriel, porque la verdad, la 4T se ha mantenido y ha roto récords de recaudación, pero en base a extorsionar a los grandes contribuyentes. Se ha dado una situación donde empresas que tenían juicios en el Tribunal Fiscal los amenazan con que si no pagan los impuestos los van a denunciar, les van a abrir procesos penales, a pesar de que tengan un legítimo derecho de defensa, y que si ya eran vencidos en el Tribunal Fiscal, pues simplemente pagaban el crédito fiscal y ya. Y ahora los citan, no les permiten entrar a sus abogados a las reuniones. Incluso esto provocó hasta una queja de la Asociación Americana de Abogados, donde dicen no es posible que no permitas el derecho de defensa, o como decimos algunos abogados, el simple derecho de pataleo para defenderte ante las acusaciones del SAT. Y ahora te dicen, no, tú desístete del tribunal, pagas tus contribuciones, porque de lo contrario te voy a perseguir penalmente a ti y a todo tu consejo de administración, y además te voy a sacar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, pues eso aquí en China es una extorsión, pero que tiene límites porque se les van a acabar en 2020-21 los grandes contribuyentes. Una reforma fiscal lo veo muy difícil porque fue lo primero que criticó Andrés Manuel. La única salida de una reforma fiscal sería vía IVA, y sería vía generalizar la tasa del IVA a todos los productos y servicios, cosa que no va de acuerdo a la ideología de la 4T. Creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero enfrentamos una economía tronada, ya no lo dijo la ONU, ya no lo dijeron varias organizaciones internacionales, por fin lo reconocen, pero definitivamente no hay cómo sacar la economía adelante sin inversión privada, y no queremos o presionamos o ignoramos a la inversión privada, y no creamos, como coincide Gabriel en eso, en que no hay una seguridad jurídica para el inversionista.
Y el mejor caso lo tuvimos cuando los famosos ductos de gas para Pemex, que Bartlett les quiso revocar la concesión, y lo único que pasó fue que fueran arbitrajes, el gobierno mexicano se acabara desistiendo de los juicios que había iniciado, y para calmar a las compañías de ductos petroleros, de ductos de gas, les ampliaran la concesión por muchos años más, que al final de cuentas era lo que ellos buscaban. En el tema de la energía, habla de la energía limpia, pero nada más habla de la energía limpia en materia de las plantas de la CFE de ríos, de termogeneradoras de energía eléctrica en base a presión de agua, pero en ningún momento sigue el presidente hablando de energía limpia, ya sea solar, eólica, etcétera, ¿verdad? Y llega al extremo de decir que hasta se roban, la secretaria de Energía, decir que se roban el aire, esos ventiladores, ¿verdad? Misma cosa que firmó Andrés Manuel. Entonces, yo creo que es muy difícil evaluar todavía lo que dijo el presidente. Creo que estuvo rodeado de mentiras, de medias verdades. Eso del reconocimiento que él tiene otras cifras y tiene un 76% de aceptación, pues yo creo que ni él se la cree. Al final de cuentas, todo es una gran mentira. Hay muy pocos datos reales, podemos compararlo una de todas. Dice que ha cumplido 97% de sus promesas, que le faltan cumplir 3, pero tampoco esas 3 promesas pues no son de fácil cumplimiento. Lo de los 43 se la creo. Fue una promesa que hizo y que no ha cumplido. Lo demás, pues no ha cumplido ni con el 30% de lo que prometió. Y una de las cosas que prometió es que ya deberíamos estar hoy disfrutando de un servicio de salud como el de Dinamarca, como el de Inglaterra. Él hace 16 de enero lo dijo, dice, para el 1 de diciembre vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, ¿verdad? Vamos a estar igual que Dinamarca. Pues yo ya amanecí hoy cancelando mi seguro de gastos médicos mayores. Ya para qué quiero que la empresa me pague cuota del seguro social si ya va a ser gratuito todo y de primer nivel. Ya hoy circularon las primeras fotografías de ayer circularon las primeras fotografías de las nuevas enfermeras que van a estar al servicio de los hospitales públicos gratuitos, ¿verdad? Y esa misma promesa también la hizo en función a la seguridad pública. Y pues enfrentamos un problema terrible de seguridad pública. Tenemos una grave problemática. Zuria en la Ciudad de México lo vivió más de cerca. El tema de estos empresarios que secuestran y matan, que ahora no sabemos si era por una extorsión, como se dijo en un principio, o por el robo de bebidas alcohólicas de alto gama de precio. Entonces, pues realmente no hay nada que presumir, no hay nada que decir. Fue un buen documento de buenas intenciones, y yo lo único que creo que dijo la verdad fue cuando dijo que está pretendiendo dejar ya las bases de lo que va a ser en el futuro su cuarta transformación, porque ni siquiera las bases completas las tiene. Ese sería mi comentario. Pues se supone que eso lo había dicho, ¿no? Hace justamente a principios de año, que para este día, justamente el día de ayer, pues ya iban a estar sentadas las bases de la cuarta transformación, y obviamente pues el tema de la seguridad fue uno de ellos, que Jorge Ramos fue y lo encara, ¿no? Y le pregunta y le dice que no, que para este día, justamente el día de ayer, ya iba a estar todo de mejor manera. Incluso él dice que se revierte el alza de los delitos en un 30%, cuando en muchos casos vemos, sobre todo en zonas metropolitanas muy grandes, que esto no es verdad, ¿no? Que seguimos viendo y padeciendo de inseguridad tremenda, y sobre todo, pues, lo podemos nombrar aquí en Jalisco con el hecho de encontrar tantas fosas todos los días, y que, pues, no dejan mucho que desear esos números que siempre nos presentan. En el caso del ejército, ¿no? El ejército dice que aplica, está en la noble aplicación de los programas que tienen, incluyendo el DN3, y hace mucho énfasis en el auxilio de las personas por las inundaciones. Y sin embargo, vemos que pues lo que sigue en Tabasco es que siguen inundados. ¿Sí? No, Zuria, ¿qué opinas? Sí, yo creo que
No hay ninguna base que esté realmente cimentando, que esté construyendo el presidente López Obrador. Ni siquiera al cederle tantas actividades que les corresponden a los civiles, a todo el personal castrense, tanto ejército como marina, que están realizando cosas que no deberían de estar realizando y que legal y constitucionalmente no están facultados para ello. Yo creo que en este aspecto hay que tomar en cuenta que no hay una administración real. No se están realizando y ejecutando ni aplicando políticas públicas que dejen una huella o que se pueda decir que con eso se están creando las bases de una transformación. El hecho de que el presidente sea tan disperso, el hecho de que el presidente esté tan poco capacitado para ser jefe de Estado y también para ejercer su labor administrativa como titular del Poder Ejecutivo Federal, implica que, y lo expresa de distintas maneras. Por ejemplo, en Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero le ayuda al presidente en el área de género. Prácticamente es lo único que hace Olga Sánchez Cordero. No le han dejado absolutamente más nada que hacer. Todo lo demás lo hace, por ejemplo, Julio Scherer, el consejero jurídico. En algunas otras cosas también las hace que le corresponderían a la Secretaría de Gobernación, en otras cosas las hace Marcelo Ebrard y así. El presidente y su administración, la forma en la que ha ejercido el poder, es tan dispersa que al final de cuentas va a ser muy fácil que lo mucho o poco que haya hecho en términos estrictos de administración, pues sea borrado en cuanto llegue un gobierno de distinto signo, por la simple y sencilla razón de que en el Plan Nacional de Desarrollo no es Plan Nacional de Desarrollo. El ejército está realizando funciones y actividades que no les corresponden por el simple hecho que no están reglamentadas ni en la ley ni en la Constitución. Y en esos dos aspectos simplemente, ya con eso tenemos para destruir lo que él dice que está construyendo. Porque cuando llegue cualquier otra administración, decir, no, el ejército no tiene por qué estar construyendo aeropuertos, punto. Y se aleja, ¿no? El del próximo jefe del Ejecutivo, que ojalá no sea de Morena, va a decirlo, tiene que decirlo, ¿no? O sea, el ejército se va a los cuarteles, no puede estar de constructor, no puede estar aplicando programas sociales como Sembrando Vida, no tiene por qué estar repartiendo recursos públicos para ayudar, a menos que se trate del plan de N3, que ese sí tiene una reglamentación. Entonces, esta dispersión a nivel de derecho administrativo, que los abogados lo notamos en lo que está haciendo y dejando de hacer el presidente, es la prueba de que es un presidente muy débil en términos de derecho administrativo. No lo es así en términos políticos. Él, en términos políticos, claro, está construyendo o intenta construir una presidencia hegemónica como lo fue el Partido Revolucionario Institucional hasta antes del año 2000. En términos políticos, ciertamente hay muchas cosas de las que nos debemos de preocupar. El hecho de que él quiera ejercer una presidencia unipersonal, que no tome en cuenta las funciones de lo que debería de ser su gabinete, que no tome en cuenta las instituciones, etcétera. Pero digo, en síntesis, a mí me parece que eso que él dice que está construyendo, al final de cuentas, en términos de lo que es la administración pública, va a ser muy fácil deshacerlo por la simple y sencilla razón de que lo está haciendo al margen de la ley. Y eso yo creo que no lo debemos de olvidar y ya debemos de ser muy claros, ya no debemos darle el beneficio de la duda por el primer año o los dos primeros años de administración. El presidente miente todos los días, eso es clarísimo. Todos los días miente. Y el presidente también incumple la ley y la Constitución. Ha decidido gobernar al margen de la Constitución, de las normas y de nuestras instituciones. Esas son dos cosas clarísimas que ya no debemos ni disimularlo, ni de decirle, bueno, es que dice medias verdades. No, el presidente miente. Y el presidente, bueno, es de que tiene una nueva forma de gobernar. No, el presidente está violando la Constitución constantemente con la mayoría de sus actos.
Y eso es lo que cotidianamente de aquí en adelante se lo tenemos que recordar. ¿Para qué? Pues para tratar de que esto cambie, porque al final de cuentas, la incipiente democracia que teníamos o que todavía tenemos en nuestro país nos ha costado a todos. Y el hecho de que no digamos las cosas tal y como son, también nos va a perjudicar no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones. Sí, y en ese tema del ejército constructor, ¿no? Hacía mucho hincapié en la parte de que están construyendo los bancos del bienestar y todas esas cosas. Eh, ¿Qué le abona al gobierno, Gabriel, en una situación como esta, en donde se suponía que teníamos como figura muy respetable al ejército? ¿Qué le abona este tipo de acciones? No, bueno, yo creo que hay una realidad del país y la realidad es que las policías son absolutamente poco confiables, digamos, como corporaciones de seguridad. También la realidad nos dice que cuando se han hecho detenciones importantes de los capos criminales en México, pues ha sido la corporación de élite del ejército las que las ha realizado. Yo creo que la apuesta del presidente con respecto a utilizar el ejército para combatir una situación de emergencia nacional en materia de seguridad, pues era una decisión que en principio se pudo haber entendido. Yo, sinceramente, al inicio del periodo presidencial la compartí, porque creí que no hay, y sigo creyendo que no hay, en este momento una corporación de seguridad, digamos, de Fuerza Armada, más confiable que el ejército, con todas las vicisitudes que acusa el ejército. Lo que pasa es que comparado con las policías, pues las policías prácticamente trabajan a las órdenes del crimen organizado con muy raras excepciones. De forma que ante una circunstancia en donde venimos perdiendo parte del territorio nacional, cedida ya a los cárteles de la droga, y donde parece ser que el gobierno ya no dispone de la fuerza de sus policías para hacer valer su autoridad, o no quiere o no puede, o las dos cosas, pues yo creo que lo único que queda son la corporación de élite. Yo recuerdo, por ejemplo, en Colombia, cuando la época de Pablo Escobar, lo que tuvieron que hacer es recurrir directamente al ejército. No había ninguna policía que le pusiera a hacer frente al cártel de Medellín y sus aliados en esos tiempos, digamos, por la década de los 90 en Colombia. Yo creo que nosotros llegamos a un punto también en donde las policías están absolutamente rebasadas para el gobierno como instrumentos del combate al crimen organizado, porque ya buena parte de las policías trabaja para el crimen organizado, porque parte de las desapariciones forzadas ocurren en manos de la policía, que sigue instrucciones de grupos criminales y no de autoridades gubernamentales. Entonces, esa es una realidad. Y yo creo que la única manera de haberle entrado, pero que creo que el modelo hasta hoy sigue acusando más fallas que beneficios, pues era tratar de utilizar lo que nos queda de activo a nivel nacional, que es el ejército. No comparto la idea de militarizar el país per se, pero sí creo que hay una circunstancia de excepción que si no son los militares, prácticamente los narcotraficantes no le tienen ningún temor a ninguna corporación de policía que tienen prácticamente infiltradas. Entonces sí creo que había una circunstancia de excepción que de alguna manera se tenía que atender. Lamentablemente, a pesar de la apuesta por la milicia, pues los resultados siguen siendo muy magros, y no precisamente por el ejército, sino por las decisiones que toma el jefe de Estado. Por ejemplo, la decisión de liberar a Ovidio en Sinaloa, pues no fue una decisión de militares, fue una decisión directa del jefe del Estado mexicano como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, si el titular del gobierno, que a su vez es jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, no tiene un compromiso frontal de combate al crimen organizado y más bien cree que puede tener un diálogo cordial con ellos y llegar a algunos acuerdos no admitidos en el debate público, pues yo creo que ahí es donde ya el crimen le ha tomado la medida al gobierno, a pesar del apoyo que sí ha tenido de la milicia. Pues sí, vaya que es un tema muy delicado. ¿Podemos tener esperanzas, licenciado doctor, en lo que nos queda de administración,
para que esto se ponga mejor cada día en cuestión de seguridad? Pues ojalá si fuera, pero llevamos lo doble de homicidios dolosos en el mismo periodo de Andrés Manuel que comparado con el mismo meses, 2 años exactos de la gestión de Peña Nieto, y ya no se diga de Fox o de Calderón. O sea, el número de homicidios dolosos en el país que provienen de élites federales está imparable. Y todo por aquella política de no atacar a los narcotraficantes, de abrazos, no balazos, etcétera, que les permite a los cárteles de las drogas crecer a lo largo y ancho del país sin ninguna limitación. Y precisamente para lo que decía Gabriel, pues se fue creando y se creó la Guardia Nacional, que al final de cuentas iba a ser una corporación civil que iba a perseguir a los delincuentes, que iba a apoyar en estas labores y que tampoco ha dado resultado. Y por eso ahora incorporan al ejército a hacer una serie de actividades que no les corresponden ni les deberían corresponder. Pues en todo caso, que las haga la Guardia Nacional como opera cuidándole las espaldas a los gringos al sur de la frontera, evitando que entren migrantes al país que vayan para Estados Unidos. Y el mismo presidente lo reconoce, dice que están dragando ríos, limpiando playas, construyendo canales, aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar, administran puertos, vigilan aduanas, cultivan viveros, siembran parcelas comunales y ejidales y hasta en pequeñas comunidades. Entonces, eso no es el ejército. El ejército es una institución formal creada para defender la soberanía nacional, no para hacerla de albañiles. Y si quieren contratar albañiles, pues que usen la Guardia Nacional, que fue la organización civil, que de civil tampoco no tiene nada, la llenaron de militares porque no tenían de dónde sacar a los elementos, y ahora tenemos una serie de cosas que se enciman, y sobre todo que se le enciman en la política al presidente, porque recordemos que toda la vida lo que el presidente quiso decir era que había que sacar del ejército de las calles, y ahora lo regresa, y ahora ya es la Guardia Bolivariana Mexicana. Es que no hay Guardia Nacional, ¿eh? ¿No? O sea, la Guardia Nacional no existe más que en el papel. La Solo- Guardia Nacional es el ejército con un uniforme. Con un uniforme chafa aparte. Pero no existe la Guardia Nacional, y los recursos públicos que se destinaban para el fortalecimiento de la seguridad de las policías municipales y estatales ya desaparecieron del presupuesto. Entonces, nos va a dejar peor, ¿eh? O sea, cuando concluye el sexenio de López Obrador, vamos a estar peor en la falta de instituciones y en todas las carencias que se mantienen en las policías de los municipios y de los estados, porque ahora ni siquiera tienen los recursos que antes sí se les destinaban para, se supone que en lo que iba, o en lo que actuaba la Policía Federal, ahora en lo que dice que actúa la Guardia Nacional, las policías se tenían que fortalecer para mejorar la seguridad pública en todo el país. Eso no existe ya. No hay recursos para el fortalecimiento de estas policías, tampoco hay una Guardia Civil o una Guardia Nacional real, porque es el mismo ejército, nomás con un uniforme diferente. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál va a ser su herencia? O sea, peor. Ninguna. En 2 años de López Obrador ya se superaron todos los homicidios que se tuvieron en el sexenio de Felipe Calderón, y aunque no le gusta al presidente, ya lo superó. O sea que tuvimos un mejor sexenio en ese aspecto con Calderón que lo que hemos observado en estos últimos 2 años con López Obrador. Nos quedan 5 minutos y un tema que me llamó mucho la atención fue cuando le aplaudieron, ¿no? Le aplaude su comitiva porque hablaba de su combate frontal hacia la pandemia y a todo eso. Y en la semana nos damos cuenta de que la Organización Mundial de la Salud le manda un mensaje a México, aunque dice López-Gatell que como no iba dirigido a él o al presidente, pues fue para todo el país, de que nos tomemos en serio la pandemia, a pregunta expresa de una reportera que le decía que qué opinaba de que ninguno, ni el presidente ni el subsecretario de salud utilizaran el cubrebocas. Brevemente, ¿qué les deja esto a comentar? Yo creo que pues, es una vergüenza que le aplaudan. Es una vergüenza que él siga diciendo que el presidente diga que ya superamos la pandemia y que vamos muy bien. O sea, sobre sus hombros están las más de 106,000 muertes. Sobre sus hombros. Él es el responsable de esas muertes.
Así como se quiso responsabilizar tanto a Peña como a Calderón de muertes por homicidios y muertes violentas en lo general, bueno, ya podemos empezar también a responsabilizar a López Obrador de las muertes de más de 106,000 mexicanos gracias a su mal manejo de la pandemia. ¿Qué le aplauden? Es una vergüenza. O sea, en vez de aplaudir, hay que solidarizarnos. Yo me solidarizo con esos más de 106,000 hogares mexicanos enlutados gracias a este gobierno. Gabriel. Bueno, yo creo que claramente la triada Brasil, Estados Unidos y México, pues han compartido un estilo de abordar la gestión de la pandemia más allá de las izquierdas y las derechas. Es decir, no podríamos decir que es precisamente la izquierda o la derecha lo que ocasiona estas conductas caprichosas, irresponsables, necias, frente a la comunidad científica y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales y nacionales, sino un estilo peculiar, estridente, desafiante de llevar el gobierno, que comparten al menos estos tres mandatarios y que justamente encabezan primero, segundo y tercer lugar en el continente americano y pintan entre los 5 países del mundo con más muertos cobrados por el COVID-19. Es decir, lo que ha habido en México es una suerte de selección natural. Lo decía en una columna publicada en Milenio, de la necropolítica, es decir, una administración de la muerte, literalmente, donde lo que el gobierno federal se ha planteado es eso, pagar una cuota de muertos estadísticamente que corresponde con la gente vulnerable que eventualmente al llegar a contagiarse de COVID, pues fallece, porque el sistema público está devastado, porque nos toma en un momento terrible, justamente en el impasse en que el presidente había desaparecido el Seguro Popular y creado un INSABI que ni siquiera en papel se entiende. Pues justamente en ese momento es que llega una pandemia con enormes consecuencias y encontramos un presidente necio, desafiante de la comunidad científica, desafiante de las autoridades médicas, con una serie de clichés y de enojos manifiestos en cada rueda de prensa donde le preguntan por la enfermedad, que parece que le llegó a echar a perder una fiesta. Entonces, sí, esa expresión de que nos cayó como anillo al dedo, pues no puede ser más cínica, no, más irresponsable, más agraviante para las familias que han perdido seres queridos durante esta enfermedad. Menos de un minuto, licenciado Héctor. No hay problema. Yo creo que aquí tenemos una cosa muy grave. Ayer el presidente dice que no estamos rebasados por la pandemia y nos llega de Baja California las fotografías de las clínicas del Seguro Social en Tijuana, con los cientos de gentes haciendo cola alrededor de la manzana y todas estas gentes enfermas con tos, con fiebre, con infecciones graves, si no de COVID a lo mejor la gran mayoría, pero sí con enfermedades pulmonares graves que se recrudecen en esta época ya de invierno y sobre todo en esas latitudes. Entonces yo creo que fue otra de las grandes mentiras del presidente y con eso me despido. Pues así es, pues muchas gracias por el favor de su atención en este día miércoles. Le recuerdo que cuidar el tequila es tarea de todos. No compres ni consumas imitaciones. Tequila es el orgullo de México. Consulta más en la página del Consejo Regulador del Tequila, crt.org.mx. Muchas gracias, nos vemos la siguiente y así carrereados, pero muy amables por su atención. Gracias. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.